Que el Señor les bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más, una semana más, un domingo más para meditar de su palabra. Y yo les tengo una pregunta, iglesia, para poder iniciar en esta mañana todavía. ¿Cuántos vienen contentos? ¿Cuántos permanecen contentos toda la semana hasta que llegue el siguiente domingo? Y la tercera pregunta es, ¿cuántos realmente conocemos qué es el contentamiento? Ya fueron menos. La primera pregunta, no, hombre, ahorita todos bien contentos. La segunda, de ¿a cuánto nos aguanta o nos dura el estar contentos? Pues a la mitad. Pero ¿cuántos realmente sabemos qué es el contentamiento? Fueron muy pocos amenes. Y déjenme les digo, iglesia, que el día de hoy vamos a meditar en que una vida centrada en Cristo produce contentamiento. Y si usted está centrado en Cristo, si yo estoy centrado en Cristo, entonces yo debo estar contento. Pero hoy vamos a meditar un poquito en la clave del contentamiento. Una vida centrada en Cristo, iglesia, aprende a estar contenta en cualquier circunstancia, porque reconoce que la suficiencia, reconoce que la fortaleza y reconoce que la seguridad del creyente están en Cristo y no en sus circunstancias. Amén. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿quién controla nuestro contentamiento? O yo puedo preguntar, ¿quién controla su contentamiento? Tal vez algunos pudiésemos responder, si tuviera un mejor salario, si tuviera menos problemas, si mis hijos fueran un poquito diferentes, si mi matrimonio estuviera mejor, si tuviera más salud, si pudiera comprar aquello que deseo, si tuviera otro trabajo, si desaparecieran todas mis preocupaciones. En el fondo, muchas veces pensamos que cuando cambien nuestras circunstancias, entonces podremos estar contentos. Pero hay un problema en esto, iglesia, y es que las circunstancias cambian constantemente. Las circunstancias te llevan de un lado a otro. Es como una montaña rusa. Hoy podemos tener trabajo, mañana perderlo. Hoy podemos disfrutar de abundancia económica, mañana podremos enfrentar necesidad. Hoy podremos tener salud y mañana recibir una noticia inesperada. Hoy nuestros planes pueden marchar perfectamente como nosotros los tenemos planteados. Mañana una circunstancia viene y cambia completamente nuestro panorama. Entonces, si nuestro contentamiento depende de nuestras circunstancias, estaremos constantemente viviendo a merced de ellas, en una montaña rusa. El mundo muchas veces nos dice, cuando tengas más, estarás satisfecho. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos enseña que cuando Cristo es suficiente, puedes estar satisfecho aun cuando no tengas nada. Pablo está escribiendo a Filipenses desde una situación que usted ya conoce y que todos los que nos hemos parado en este púlpito a predicar sobre nuestra vida sentada en Cristo les hemos dicho que Pablo estaba humanamente mal, acabado, estaba encarcelado, no tenía salida. Su situación no era absolutamente nada cómoda. No disfrutaba de libertad, no disfrutaba de seguridad ni de comodidades. Y sin embargo, una de las palabras que atraviesa la carta a los Filipenses es gozo. Esto nos conduce a una verdad fundamental, iglesia, y es que el contentamiento cristiano, el contentamiento de un hijo de Dios,
no nace de una vida sin problemas. Nace de una vida centrada en Cristo. Y Pablo no está diciendo, aprendí a controlar todas mis circunstancias. En realidad, a lo largo de la carta de los Filipenses, él dice, aprendí a vivir confiado en Cristo en medio de cualquier circunstancia. ¿Y cuántos hoy en día podemos decir lo mismo que Pablo? ¿Realmente hemos aprendido a vivir confiados en Cristo en medio de toda situación? Vamos a analizarlo. Cierre sus ojos y permítame hacer una oración. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, y por tus misericordias en nuestras vidas. Hoy, Señor, nos acercamos delante de tu presencia para pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, que nos hagas receptores a tu palabra y que después de esta meditación, Señor, podamos entender, podamos atesorar que la clave del contentamiento, mi Dios, eres tú. Y que contigo, Dios, todo lo podemos, siempre y cuando te pongamos a ti en primer lugar. Queremos aprender, Señor, a vivir confiados en ti en medio de cualquier situación. Permite, Señor, que esta palabra llegue a tu iglesia. Úsame como instrumento, Señor, y que no sea yo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para entender un poquito más, iglesia, sobre el contentamiento, les invito a que abran su Biblia en el libro de Filipenses. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer versos del 10 al 14. Filipenses 4, del 10 al 14. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Este pasaje en el que Pablo nos muestra que el contentamiento de los hijos de Dios que están centrados en Él no es la autosuficiencia, no es la resignación, ni tampoco es la indiferencia. Es aprender por la gracia de Dios a descansar en la suficiencia de Cristo, cualquiera que sea la circunstancia. Como punto número 1, vamos a enfocarnos en los versos 10 y 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El contentamiento cristiano no depende de las circunstancias. Iglesia, Pablo comienza expresando algo interesante: su alegría. ¿Por qué los filipenses nuevamente habían tenido la oportunidad de manifestar su amor y su preocupación por él? Pero inmediatamente hace una aclaración, y es muy importante, porque él dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces aquí encontramos una verdad extraordinaria, y es que Pablo puede recibir ayuda sin convertir esa ayuda en la fuente de su contentamiento. Es que nosotros recibamos ayuda de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea,
sin pensar que esa ayuda es mi contentamiento. Pablo puede agradecer a los filipenses, pero su satisfacción no depende de los filipenses. Pablo pudo haber recibido provisión, pero su seguridad no descansa en esa provisión. Puede disfrutar Pablo de bendiciones, pero no convertir la bendición en su Dios. Pablo se alegra realmente, pero su alegría está en el Señor. Y observemos cuidadosamente donde dice: en gran manera me gocé en el Señor. Y es en el Señor. Pablo se alegra por el amor de los filipenses, por los actos que los filipenses habían hecho hacia él. Pero la fuente última de su gozo está en el Señor. Y esto es fundamental, porque podemos agradecer los regalos que Dios nos da sin convertirlos en un Dios pequeño para nosotros. Podemos disfrutar de nuestra familia, es muy válido, sin hacer que la familia sea nuestro fundamento. Podemos agradecer a Dios por nuestro trabajo, sin hacer que el trabajo sea nuestra prioridad y mucho menos nuestra identidad. Podemos disfrutar de una buena situación económica sin hacer que las riquezas sean nuestra seguridad. Podemos agradecer por la salud que hoy tenemos, gracias a Dios, sin pensar que nuestra vida depende exclusivamente de nuestra salud o de ella. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son cambiantes. Hoy están bien, mañana no sabemos. Pero déjeme le digo algo: Cristo nunca cambia. Y lo dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es por eso que hoy debemos preguntarnos: ¿mi alegría, mi contentamiento depende de lo que tengo o de a quién tengo en mi corazón? Otra vez, mi alegría, mi contentamiento depende de lo que tengo o de a quién tengo en mi corazón. Si mi alegría depende de lo que tengo, cuando perdamos esas cosas, ¿saben qué? La alegría se les va a ir en un segundo. Pero si nuestra alegría realmente está en Cristo, si nuestro contentamiento realmente está en Cristo, si nuestra vida realmente está centrada en Cristo, puedo perderlo todo sin perder a Cristo. Y si tengo a Cristo, no lo hemos perdido todo. Lo acaban de cantar. Él tiene el control. Todos lo hemos cantado, pero a veces no hemos razonado que realmente cuando nuestra vida depende del Señor en todas las circunstancias, lo que yo les preguntaba al inicio, nuestro contentamiento no va a ser de un día, no va a ser de una semana, va a ser por siempre. Eso es lo que el Señor quiere. En Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Clave fundamental, clave principal. El creyente puede descansar porque su mayor tesoro ya le ha sido dado. Porque lo más grande que usted puede tener ya le fue entregado. Porque si usted está aquí, no es casualidad. Iglesia, es interesante entender que cuando realmente podemos descansar, cuando realmente podemos tener contentamiento, es porque sabemos, nos damos cuenta y reconocemos que nuestro mayor tesoro ya lo tenemos, y es Cristo mismo. Y esto entonces nos lleva a entender que el contentamiento
se aprende en la escuela de la providencia de Dios. Ahí es donde ustedes lo van a encontrar. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Esto realmente significa que el contentamiento no es algo que apareció mágicamente en Pablo. Hubo un proceso. Tuvo que pasar diferentes circunstancias. Tuvo que tener un camino. Y en todo eso, Pablo tuvo que aprender. Y aquí encontramos una verdad muy importante acerca de la vida como hijos de Dios. Y es que Dios utiliza nuestras circunstancias como instrumentos, ¿saben para qué? Para nuestra santificación. Todo lo bueno que pasamos, todo lo malo que pasamos, cuando estamos ahí le decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando todo esto? ¿Por qué se nos vino todo esto encima? O sea, ya, es como cuando escuchamos en las redes sociales o escuchamos a alguien que dice, Señor, yo soy tu mejor guerrero, pero ya, por favor, ya me cansé de guerrear. Bueno, déjeme le digo que todas las circunstancias que usted vive, todas las circunstancias que yo vivo, son instrumentos para nuestra santificación. No significa que Dios sea el autor del pecado, ni de que todas las circunstancias difíciles sean buenas en sí mismas. Lo que sí significa es que Dios en su soberanía, Dios en su gracia, gobierna todas las cosas y utiliza incluso las circunstancias más difíciles que podamos vivir para cumplir el propósito en usted y en mí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien, iglesia? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No vamos a ser perfectos, pero las circunstancias, lo que nosotros vivamos, lo que nosotros aprendamos en el caminar como hijos de Dios, nos va a llevar a acercarnos más a Él, a parecernos más a Él, a reflejarlo más a Él. El propósito de Dios, iglesia, no es simplemente hacernos la vida más cómoda, más simple, más sencilla. El propósito de Dios es conformarnos a Cristo. Es que realmente Él sea el autor de nuestra vida. Es que realmente reconozcamos que Él nos creó, nos predestinó, nos escogió. Y entonces si yo logro entender eso, miren, siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que mi identidad es Cristo. Porque yo sé que si Cristo está conmigo y si Cristo es el que mueve mi vida, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? Pero lamentablemente, iglesia, somos humanos. Y como humanos muchas veces nosotros estamos orando, intercediendo y pidiendo, Señor, cambia mis circunstancias. Señor, mira mis problemas. Señor, mira lo que estoy viviendo. Señor, necesito que quites todo esto que yo siento, por favor. Y tal vez Dios puede responderle, estoy usando esa circunstancia porque necesito que cambies. Estoy usando esa circunstancia porque necesito que me pongas a mí en primer lugar. Estás viviendo esto para que pueda ser reflejo hacia los demás. Romanos 5 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Es entonces, cuando estemos atravesando circunstancias difíciles, no le digamos al Señor: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Cuándo vas a cambiar, Señor, esta situación? ¿Por qué no podemos preguntarle: Señor, ¿qué quieres formar en mí mientras atravieso esto? ¿Qué quieres cambiar de mí mientras vivo esto? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esto? Porque Dios, iglesia, no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. No es algo que lo pase de lado. La providencia de Dios también opera en nuestras dificultades para llevarnos a depender profundamente de Cristo. Y cuando yo logro aprender a depender profundamente de Cristo, entonces el contentamiento no consiste en negar nuestras necesidades. No es que no tengamos necesidades. No es que no pasemos por necesidades, porque Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Pablo no está diciendo que las necesidades materiales no importen. Tampoco está enseñando que tener recursos sea pecado. Lo que está enseñando es que los recursos materiales no pueden convertirse en la fuente de nuestra satisfacción, en la fuente de nuestro contentamiento. El contentamiento no significa que ya no necesitamos nada o que ya no vamos a tener nada. El contentamiento significa que aunque tenga necesidades, que aunque esté en dificultades, mi corazón no está gobernado por lo que llega a faltarnos. Jesús dijo en el libro de Lucas: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Iglesia, en este punto es interesante entender que muchas veces el mundo mide la vida por la acumulación, por la escalinata al éxito, por lo que podemos tener terrenalmente. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos enseña a medirla desde nuestra relación con Dios. Y esa es la raíz del contentamiento. ¿Realmente tengo mi tiempo con Dios? ¿Realmente cuando estoy en un problema le pido a Dios que me ayude? ¿O primero intento hacerlo y cuando ya no puedo, entonces ahora sí entra Dios? Porque realmente el mundo puede llegar a preguntarnos cuánto tenemos. Y entonces a raíz de nuestra pregunta nos puede decir cuánto es lo que valemos. Pero déjeme le digo algo. El Evangelio pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿En qué está basado tu contentamiento? Porque podemos tener poco y estar dominados por la avaricia. Y también podemos tener mucho y vivir con un corazón agradecido y generoso. Pero en esta parte, el problema no está simplemente en lo que tenemos. El problema está en aquello de lo que nuestro corazón depende. Ahí es otra clave. Algo importante es que Dios dejó un hueco en nuestras vidas. Esto sí quiero que lo tenga bien presente. Y ese hueco es para que sea llenado por recursos humanos. Yo puedo tener necesidad, pero ¿sabe qué? Hay una familia que me puede ayudar. Usted puede tener alguna dificultad difícil, pero hay una familia que lo puede ayudar.
Y el Señor en su soberanía dejó ese huequito para que con recursos humanos, para que con la familia de Cristo, para que con la iglesia puedan ser llenados. Por ello a veces necesitamos el apoyo. Claro que a veces necesitamos el cuidado, necesitamos el acompañamiento de alguno o de alguien más, de nuestros hermanos de la iglesia. Y con esto, déjenme les digo algo. Quien ofrece ese apoyo, quien está ahí para sostenernos, refleja la humildad de Dios. Y quien recibe ese acto, recibe el amor de Dios. Entonces no somos suficientes. Aunque hay un recurso humano que puede llenar ese hueco, Dios mismo necesita ayudarnos a llenar el hueco para mostrar su humildad y mostrar su amor. Si seguimos en el pasaje, iglesia, en Filipenses 4:12, Pablo continúa: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dios nos enseña el contentamiento en la escasez y en la abundancia. Aquí en este pasaje, Pablo llega a presentar como dos aulas en la escuela de Dios: la escasez y la abundancia. Y ambas pueden convertirse en pruebas o también pueden convertirse en circunstancias espirituales. La escasez nos lleva a aprender a confiar, pero ¿sabe qué? Sin renegar. La escasez nos lleva a aprender a confiar sin renegar. Pablo dice: sé vivir humildemente. Pablo sabía lo que significaba pasar necesidad. No estaba hablando desde una teoría. No, estaba hablando realmente en algo práctico, en algo que él ya había experimentado. Porque él experimentó hambre, él experimentó persecución, él experimentó encarcelamiento, él experimentó rechazo, él experimentó dificultades. Si nos vamos al segundo libro de Corintios, ahí nos dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo realmente conocía la escasez, pero había aprendido algo en medio de eso. Y es que la escasez no significa que Dios haya dejado de ser bueno, misericordioso. A veces nuestra vida espiritual como hijos de Dios funciona muy bien mientras todo sale como nosotros lo tenemos planeado. A veces nos tardamos en tomar decisiones para aceptar al Señor, para bautizarnos, para servirle, porque queremos estar como que en la línea. Pero déjeme le digo algo. Cuando uno realmente decide seguir al Señor, es importante preguntarnos: ¿dónde está Dios? Y una fe madura aprende a decir: aunque no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, aunque no entiendo por qué estoy pasando la circunstancia, sigo confiando en quién es Dios. En Habacuc hay una expresión importante en esa oración y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Observemos la profundidad de este pasaje. Habacuc no nos está diciendo: me alegro porque todo está bien, me alegro porque yo ya estoy en la línea, estoy perfecto. No,
Él dice, me alegro porque Dios sigue siendo Dios, aun cuando las cosas no están bien. Esto es contentamiento cristiano. La escasez muchas veces puede quitar cosas de nuestras manos, puede quitarnos comodidades, puede quitarnos seguridad económica, puede quitarnos ciertos planes. Pero la escasez jamás, nunca va a poder quitarnos a Cristo de aquellos que le pertenecen. Pero ahí está la otra cara de la moneda. Está la otra aula, el otro extremo. Porque la abundancia nos lleva a aprender a disfrutar sin olvidar a Dios. Porque es muy fácil, iglesia, tener necesidades, tener dificultades y estar aquí postrados, pidiéndole a Dios perdón y pidiéndole a Dios que si Él nos salva y casi le prometemos lo que no. Pero cuando Él nos saca de las circunstancias, cuando ya no hay escasez, cuando ya estamos en el camino correcto, hacemos esto a Dios y le damos la espalda y le decimos, espérame. Por eso Pablo nos está enseñando que la abundancia nos puede llevar a aprender a disfrutarlo, pero sin olvidar a Dios. Pablo no solamente tuvo que aprender a vivir en necesidad para poder decir esto, también tuvo que aprender a vivir en abundancia, porque él dice, y sé tener abundancia. ¿Por qué necesitaría Pablo aprender esto? Para muchos era muy importante, era decir como, no pasa nada, pues ya aprendió a vivir en escasez, en automático aprende a vivir en abundancia. Pues si en lo difícil ya aprendimos a vivir en Cristo, pues en la abundancia es como, pudiésemos haber pensado algo como obvio, pero no, iglesia. Pablo tenía que aprenderlo porque la abundancia también puede convertirse en una prueba para nosotros. Puede convertirse en una circunstancia no tan agradable para nosotros. Es fácil decir, necesito a Dios cuando no tenemos nada. Pero cuando tenemos dinero, cuando tenemos comodidad, estabilidad, recursos, podemos comenzar a pensar, yo creo que realmente no necesito tanto depender de Dios, solo en algunas áreas, solo en algunas partecitas. Lo demás, mira, ya está tranquilo, ya hay estabilidad, ya puedo avanzar. Pero Deuteronomio 8 nos puede advertir precisamente acerca de este peligro. Cuando Israel prosperara, existía el peligro de olvidar al Señor. Es por eso que debemos preguntarnos, ¿cómo reacciono cuando me faltan las cosas? ¿Y cómo reacciono cuando me sobran las cosas? La escasez puede llevarnos a una desesperación total, pero la abundancia, iglesia, puede llevarnos a una autosuficiencia y peligro. No somos autosuficientes. No podemos ser autosuficientes. Ambas, la escasez y la abundancia, necesitan de la gracia de Dios. Por eso, si tenemos poco, confiemos en Cristo. Si tenemos mucho, agradece a Cristo. Si tenemos poco, no reniegues contra Dios. Si tenemos mucho, no olvidemos a Dios. Si tenemos poco, recuerden que Cristo es suficiente. Y si tenemos mucho, recordemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, utiliza ambas circunstancias para enseñarnos la dependencia de a Él. Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado.
La vida es una escuela en la que Dios utiliza todas las circunstancias, todo lo que pasamos, para enseñarnos a depender de Él. La abundancia, la necesidad, el éxito, el fracaso, las puertas abiertas, puertas cerradas, la salud, la enfermedad, el reconocimiento, el rechazo, todo. Todo Dios lo utiliza. Y cada una de ellas las utiliza debajo de su providencia, debajo de su amor, para enseñarnos una lección fundamental, que lo he repetido a lo largo de esta meditación. Cristo es suficiente. Y Pablo lo dijo desde el primer capítulo en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra salvación, el ser hijos de Dios, nuestra identidad, no depende de nuestra capacidad. No depende de cómo controlamos las circunstancias. Dios comenzó la obra. Dios sostiene la obra. Dios perfeccionará la obra. Por eso podemos descansar. El Dios que nos salvó, el Dios que nos escogió y que nos predestinó, también está obrando en nosotros a través de cada circunstancia para conformarnos a Cristo. Y déjenme les digo, iglesia, pues que tenemos que entender quién es la fuente de nuestra fortaleza. Sí podemos entender que Cristo es suficiente. Sí podemos entender que Dios comenzó la obra, que la sostiene y la perfecciona. Pero entonces nosotros nos podemos preguntar: ¿y de dónde viene toda esa fortaleza en la escasez, en la abundancia? ¿Cómo puedo tener ese contentamiento? Pues déjenme les digo que Cristo es la fuente de nuestra fortaleza y nuestro contentamiento. Filipenses 4:13, un pasaje que todos nos sabemos al derecho y al revés y lo usamos muchas veces, porque ahora llegamos a uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Si tú eres cristiano, rápidamente te lo aprendes, por lo chiquito y fácil, y porque muchas veces lo usamos de manera intencionada. Filipenses 4:13 dice: todo. Ya ven, todos no lo sabemos, pero este versículo, iglesia, debe interpretarse dentro de su contexto. Muchas veces lo utilizamos para decir: puedo alcanzar el sueño que yo quiera, puedo ir a Europa cuando yo quiera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo conseguir cualquier meta, puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Muchas veces así utilizamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo acababa de hablar de vivir humildemente, de tener abundancia, de estar saciado, de tener hambre, de tener abundancia y de padecer necesidad. Entonces esto nos dice, después de todo lo que Él nos platicó, después de todo lo que Él nos dijo que vivió y que experimentó, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, la palabra todo no significa puedo conseguir lo que yo quiera. ¿Saben qué significa? Puedo enfrentar todas las circunstancias que Dios en su soberanía permite en mi vida, porque Cristo me fortalece para permanecer en Él. No es que cumplamos nuestros sueños, hermanos. No es que cumplamos nuestras metas. Es que tengamos la capacidad de enfrentar el calor que tenemos ahorita, de enfrentar todas las circunstancias que Dios en su soberanía permite que vivamos, permite que pasemos. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece, pero no para sobrevivir a las necesidades. ¿Saben para qué nos fortalece? Para permanecer firmes, para permanecer fieles a Él
en cualquier circunstancia. Cristo nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia. Pablo no está diciendo, Cristo me dará todo lo que quiero. Él está diciendo, Cristo me dará la fuerza necesaria para permanecer fiel en cualquier situación que yo enfrente. Y esta diferencia es fundamental, porque el Evangelio, la palabra de Dios, no nos promete que Cristo hará que nunca sufras. Él promete que Cristo estará contigo en medio del sufrimiento. La palabra nos dice que no nos promete que siempre tendremos abundancia, tendremos todo lo que queremos. Él promete que nunca estaremos separados de Cristo. El Evangelio no promete que siempre entenderás lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero Él sí nos dice que podemos confiar en Dios aun cuando no entendemos. Y podemos recordar lo que dice 2 Corintios 12:9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La suficiencia cristiana no consiste en decir que soy fuerte. El ser fuertes consiste en reconocer que somos débiles, pero que Cristo es suficiente. Y la fuente de nuestra fortaleza no somos nosotros mismos, es Cristo. Porque Pablo no dice, yo me fortalecí. Él dice, Cristo me fortalece. En esta frase, en este punto, está el corazón de esta meditación. Cristo que me fortalece. Está el corazón de este pasaje que estamos meditando. Porque el contentamiento cristiano no nace de la autosuficiencia, nace de la Cristosuficiencia. Allá afuera te podrán decir, cree en ti mismo. El Evangelio te dice, confía en Dios. Allá afuera te pueden decir, tú puedes con todo, eres el mejor guerrero de Dios. Pero el Evangelio dice, en Cristo puedes permanecer firme porque Él es quien te sostiene en medio de toda circunstancia. Y eso lo entendemos porque separados de Él, nada podemos hacer. En esta pasaje hay una verdad fundamental de la vida cristiana. Y es que no se trata de cuánto podemos hacer nosotros para Cristo, sino cuánto logramos depender de Cristo para vivir fielmente. Y el último versículo que nos meditaremos hoy, Filipenses 4:14, nos dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El contentamiento, iglesia, produce dos cosas: gratitud y comunión. Este versículo evita otro posible malentendido, porque Pablo no dice, como Cristo es suficiente, no necesito a nadie. Todo lo contrario. Pablo agradece profundamente la generosidad de los filipenses. Esto significa que el contentamiento cristiano, el estar centrado en Cristo, no elimina la gratitud ni la comunión. Al contrario, las fortalece. Pablo puede recibir ayuda sin hacer de esa ayuda su esperanza. Puede agradecer a los filipenses mientras continúa dependiendo de Cristo. Es su iglesia, es madurez. Y el cristiano maduro que está centrado en Cristo aprende a disfrutar de las bendiciones sin depender de ellas. Recibe ayuda sin poner su esperanza en las personas. Agradece los recursos sin amar los recursos. Y disfruta de las dádivas sin olvidar al dador. El contentamiento cristiano es una obra de gracia.
nosotros por sí solos no podemos tener contentamiento, porque va a pasar lo que pasó en un momento al inicio. Un día podemos estar muy contentos. Quién sabe si me aguante toda la semana porque no sé qué venga para mi vida. Pero cuando realmente entendemos que el contentamiento que como hijos de Dios tenemos es una obra de gracia, podemos saber o podemos hacer lo que Pablo escribió. He aprendido a contentarme. No debemos pensar que simplemente recibió una capacitación emocional. No fue a un curso para que le enseñaran a estar en escasez y en abundancia. Realmente Dios le permitió vivir cada circunstancia, cada situación, para acercarlo más a Él y hacerlo más dependiente de Él. Y si todo esto lo traemos a una vida actual, a lo que usted y yo vivimos hoy en día, vivimos en una cultura, vivimos en una ciudad, vivimos en un país que constantemente nos dice, necesitamos más. Usted acaba de comprar el mejor teléfono cuando a los 2 días ya salió otro mejor. Y entonces vamos a trabajar, vamos a luchar para poder hacer el cambio. Un ejemplo. Porque nuestra cultura nos enseña y nos dice, necesitamos más. Y más de todo, más dinero, más reconocimiento, más comodidad, más seguidores, más cosas, más gratitud, una casa mejor, un automóvil mejor, un teléfono mejor, un trabajo mejor, que yo crezca, que yo tenga un mejor trabajo, un mejor puesto en el trabajo en el que estoy. Y detrás de todo esto, hermanos, existe una mentira que usted tiene que conocer. Porque el mundo le dice que cuando tengamos más, finalmente estaremos satisfechos. Pero hay un problema muy grande. Y es que el corazón humano siempre puede encontrar algo más que desear. Por eso, el contentamiento no se obtiene acumulando más. Se obtiene aprendiendo a valorar a quien da las cosas, a Cristo. El pasaje de Filipenses 4, versos del 10 al 14, nos conduce a reconocer que el verdadero contentamiento no significa tener todo lo que queremos. Significa tener a Cristo y reconocer que Él es suficiente. Como se los mencioné a lo largo de la meditación, cuando tenemos mucho, Cristo es suficiente. Cuando tengo poco, Cristo es suficiente. Cuando tengo respuestas, Cristo es suficiente. Cuando estoy esperando la respuesta, Cristo es suficiente. Cuando tengo salud, Cristo es suficiente. Cuando atravieso enfermedad, Cristo es suficiente. Cuando soy reconocido, Cristo es suficiente. Cuando soy ignorado, Cristo es suficiente. Cuando mis planes funcionan, Cristo es suficiente. Cuando mis planes fracasan, Cristo es suficiente. Porque nuestra necesidad, nuestra seguridad no está en la estabilidad de nuestras circunstancias. Nuestra seguridad está en la estabilidad en Cristo. Nos ponemos de pie, iglesia, por favor. Una vida centrada en Cristo dice, puedo permanecer firme porque Cristo está conmigo, aun cuando las cosas no estén bien. A lo largo de este pasaje podemos entender varias palabras: la soberanía de Dios, la providencia, su santificación. Nos enseñó a depender de Él, nos da perseverancia y hay una glorificación. Porque una vida centrada en Cristo puede estar contenta en cualquier circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque su suficiencia, su fortaleza y su seguridad están en Cristo.
Padre bueno, Padre de misericordia, Señor Dios, hoy queremos reconocer, Jesús, que muchas veces nuestro corazón busca el contentamiento en nuestras circunstancias, en lo que vivimos, en las cosas materiales, en quienes nos rodean, en los planes que podemos hacer o hasta en nuestros propios logros. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pensado que necesitamos algo más que Cristo para estar verdaderamente satisfechos. Porque reconocemos que Cristo es suficiente y que nuestro contentamiento depende solamente de ti. Enséñanos, Dios, a vivir en toda circunstancia, en abundancia, en escasez, en tiempos de alegría, en tiempos de dificultad. Enséñanos a reconocer que nuestra vida no está gobernada, Dios, por lo que pasamos o por lo que vivimos, sino que está gobernada por tu soberanía, por tu providencia, por tu amor, por tus favores, Señor. Y que entendamos que nada de lo que vivimos, nada de lo que pasa está fuera de tu gobierno. Ayúdanos a saber que tú puedes utilizar todas esas circunstancias para conformarnos más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a no olvidarte, mi Dios. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a ser agradecidos y generosos. Ayúdanos, Dios, a entender tus caminos. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Porque nuestra confianza no debe estar en lo que pasamos o en quienes somos, sino en ti, la única fuente de fortaleza. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no para cumplir metas o sueños, sino porque realmente tú nos ayudas, mi Dios, a entender que tú nos fortaleces para poder vivir las circunstancias que nos tocan vivir. Bendícenos, haznos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que fuera de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.